Un día aparentemente perfecto. Era domingo 8 de septiembre de 1991. Jonathan Lee, de 19 años, estaba en su segundo año en la Universidad de Adelaida, en Australia del Sur. Jonathan vivía en el suburbio de One Tree Hill, al noreste de la ciudad. Los fines de semana, él y sus amigos aprovechaban el tiempo libre para desconectar de las clases. Solían explorar los alrededores, relajarse y salir al mar en bote para practicar buceo. Una escapada perfecta para alejarse del estrés académico. Ese día, el grupo decidió conducir hasta la playa de Aldinga, a 45 kilómetros al sur de Adelaida. Allí, cargaron su equipo de buceo en el bote y zarparon hacia el océano. El cielo estaba despejado, el aire era cálido, y las risas resonaban mientras la brisa marina despeinaba sus cabellos y el rocío salado les acariciaba el rostro. El destino, un famoso punto de buceo conocido como El Desnivel, situado a 350 metros de la costa. Un paisaje idílico y lleno de depredadores. Las doradas arenas de Aldinga Beach se transforman en planicies rocosas intermareales que se extienden como un arrecife mar adentro. Allí, la profundidad desciende abruptamente hacia un azul profundo y misterioso. Peces de vivos colores nadan entre corales espectaculares. Estrellas y erizos de mar se aferran a las rocas, y meros se ocultan bajo salientes y en oscuras cuevas. Entre estas maravillas también se encuentran los pargos, peces que se mueven en grandes cardúmenes rumbo a sus zonas de reproducción. Estos pargos pueden alcanzar hasta 1.3 metros de longitud, 4 pies, y pesar 20 kilos, 44 libras, convirtiéndose en presas fáciles para los tiburones blancos. Donde hay pargos, hay tiburones al acecho. Cuando el grupo vio cómo el azul claro del agua daba paso a un azul oscuro y profundo, supieron que habían llegado al borde del arrecife. Anclaron el bote, se ajustaron las máscaras de buceo, revisaron sus reguladores y se lanzaron al agua uno por uno. Una experiencia que se volvió pesadilla. Las burbujas escapaban del traje de neopreno de Jonathan mientras descendía bajo la superficie. El agua fresca lo envolvió mientras se sumergía más y más en la columna de agua. Los amigos se dispersaron para explorar el arrecife. Era una escena subacuática e impresionante. Peces de colores vivos revoloteando por todas partes y una tortuga verde mordisqueando lechuga marina adherida al arrecife. Más allá del arrecife se extendía el inquietante azul del océano abierto. Pero algo en las cercanías se estaba cazando. Un gran tiburón blanco había sido atraído al arrecife, buscando a los peces que nadaban en abundancia cerca de la costa. Aunque las condiciones sobre el agua eran perfectas, el mar estaba turbio. Sedimentos y limo habían sido removidos del fondo, haciendo que la visibilidad fuera pobre. Había llegado la hora de terminar la inmersión. El grupo decidió regresar al bote, quitándose su equipo de buceo mientras esperaban pacientemente a que el resto del equipo finalizara su exploración. Mientras el resto del grupo seguía admirando la increíble vida submarina, Dave Roberts, un experimentado buzo de 30 años, decidió que era hora de regresar al bote. Mientras nadaba de vuelta, algo llamó su atención. Una roca grande y colorida que destacaba en el fondo marino. Intrigado, se sumergió para verla más de cerca. Y fue entonces cuando presenció el ataque del tiburón. Al principio no vio nada extraño. Lo que captó su atención fue un sonido peculiar, como un trueno ensordecedor o un retumbar amenazante. Miró hacia arriba, hacia la luz que se filtraba a través de la superficie del agua. ¿Podría ser un bote? ¿El motor rugiendo y vibrando en la columna de agua? Eso parecía, pero al alzar la vista no vio rastro de ninguna embarcación. Entonces miró hacia abajo, cerca del fondo del arrecife. Allí lo vio, un enorme tiburón blanco. Estaba sacudiendo la cabeza de un lado a otro, probablemente devorando un mero o un pargo. Su cuerpo masivo se arqueaba y golpeaba, levantando arena del lecho marino.
Una nube de limo y arena rodeaba al tiburón, dificultando la visión de Dave. Fascinado y aterrorizado, observó cómo el depredador ejecutaba su caza furiosa a solo metros de donde él flotaba. De repente, la nube de arena se volvió roja. Sangre llenaba el agua. Esto no era un ataque a un pez. Algo mucho más grande había sido capturado. El corazón de Dave latía con fuerza en su pecho mientras un pensamiento aterrador lo asaltaba. ¿Y si era uno de los suyos? La posibilidad de que uno de sus amigos estuviera siendo destrozado frente a sus ojos lo llenó de pavor. Pero no había nada que pudiera hacer. No tenía armas ni forma de distraer al tiburón. Con el corazón acelerado, Dave asumió una posición defensiva. Sabía que intentar nadar de vuelta al bote sería un error fatal. El momento más peligroso de cualquier buceo es cuando el buzo sale a la superficie. Es cuando son más vulnerables. Y este tiburón estaba en modo ataque total. Dave se escondió detrás de la roca colorida que había bajado a inspeccionar. Apenas se atrevía a respirar mientras se aferraba al costado con sus manos enguantadas, asomándose con cautela por encima del borde. Pero entonces, el tiburón giró hacia él. Dave se agachó aún más. Las burbujas escaparon de su regulador, delatando su posición. Contuvo la respiración. Y luego lo vio. Una imagen que lo dejó helado hasta el alma. Dentro de la boca del tiburón estaba Jonathan, su compañero de buceo. El cuerpo de Jonathan estaba inerte, sin vida, mientras el tiburón nadaba con fuerza junto a Dave. Pudo ver los ojos del tiburón, oscuros y siniestros. No lo miraron a él. Ya tenía su presa. Nadó a solo 60 centímetros de Dave. Si hubiera extendido el brazo, podría haberlo tocado. Dave sabía que tenía que salir a la superficie. Debía advertir a los demás y asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Cuando el tiburón desapareció de su vista, se lanzó hacia arriba. Propulsándose con sus aletas, nadó frenéticamente. Sus piernas ardían mientras pateaba con furia, sintiendo cómo el ácido láctico se acumulaba en sus músculos hasta que finalmente irrumpió en la cálida superficie del aire. Se quitó el regulador de inmediato. ¡Tiburón!, gritó desesperado hacia el bote. Sus amigos reaccionaron de inmediato. Ben Peterson, de 18 años, levantó el ancla mientras los demás maniobraban el bote hacia Dave. Al llegar junto a él, se inclinaron sobre el costado y lo ayudaron a subir a bordo. Fue entonces cuando vieron algo flotando en el agua. Primero, una aleta de buceo. Luego, un tanque de oxígeno. Después, fragmentos de un traje de neopreno rasgado. En un silencio atónito, los 5 amigos se quedaron mirando el equipo flotando en el mar. El devastador impacto de la tragedia era palpable. Mientras tanto, los 3 buceadores restantes también habían sido testigos del ataque. Justo como Dave, el resto del grupo se había atrincherado durante el ataque. Desde su posición, habían visto al tiburón abalanzarse sobre Jonathan, inmovilizándolo contra el fondo marino mientras lo mordía y lo sacudía violentamente de un lado a otro. La escena era tan aterradora como surrealista. Cuando finalmente terminó, los demás hicieron una carrera desesperada hacia el bote. Ya a bordo, el grupo se desplomó, jadeando, atónitos y en estado de shock. Podría haber sido cualquiera de ellos. Habían tenido suerte de sobrevivir. Sin perder tiempo, encendieron una bengala y la dispararon al aire para pedir ayuda. Miraron al océano con la esperanza de que, por un milagro, Jonathan apareciera en la superficie. Pero nunca sucedió. Jonathan había sido arrastrado a las profundidades. De regreso en tierra firme, contactaron a las autoridades. Se desplegó una búsqueda exhaustiva para encontrar algún rastro del joven estudiante. Lamentablemente, solo se hallaron restos dispersos flotando cerca del sitio del ataque. Más allá de eso, Jonathan desapareció, dejando únicamente el terrible relato de su trágico final. Jeffrey tenía el mar en las venas. Desde que era un bebé, sus padres lo llevaban en bote y él desarrolló una conexión profunda con el océano y un respeto absoluto por todo lo que lo habitaba.
De joven, su pasión por el surf, el buceo y la navegación marcó su vida, pero no sabía cómo convertir eso en una carrera. Entonces, surgió una oportunidad. La empresa Matrix Ocean Adventures buscaba tripulación para su nuevo catamarán. Jeffrey no lo dudó. Solicitó el puesto y fue aceptado como primer oficial. El destino le tenía una sorpresa. El capitán renunció y Jeffrey fue promovido al mando. Orgulloso pero humilde, asumió el desafío. Su tarea sería capitanear el Matrix, un lujoso catamarán de 24 metros con capacidad para 12 pasajeros en 6 cabinas privadas. La travesía inaugural comenzó en Perth, en el sur de Australia Occidental. El itinerario los llevaría hacia el norte, a la pintoresca ciudad de Broome, en un viaje de 13 días. Durante el trayecto, Jeffrey guió a los pasajeros por bahías escondidas y aguas cristalinas, ofreciendo experiencias inolvidables de snorkel y buceo. Todo iba perfecto hasta que llegaron a las Islas Abrolhos, cerca de Geraldton. La zona es famosa por su arrecife coralino, hogar de peces de colores, juguetones leones marinos y sí, tiburones. El grupo se sumergió en el agua cálida. Jeffrey, con su máscara y snorkel, lideraba la expedición cerca de un acantilado submarino donde el arrecife poco profundo se convertía en un abismo azul claro. Todo era paz y belleza. Parrotfish, tortugas y meros recorrían el coral. El silencio del mundo submarino era hipnotizante. De repente, la calma se hizo añicos. Sin aviso alguno, un gigantesco tiburón atacó a Jeffrey. Los testigos estiman que medía unos 6 metros. Desde la superficie, apenas se distinguía una sombra oscura desplazándose como un torpedo hacia Jeffrey. Fue todo tan rápido que no hubo tiempo para gritar, para advertirlo. El tiburón emergió de las profundidades y en cuestión de segundos ya estaba sobre él. Uno de los amigos de Jeffrey, Rod Plagg, estaba cerca, buceando a poca distancia del barco. Ambos disfrutaban del paisaje submarino, señalando peces y sumergiéndose para observarlos más de cerca. Pero entonces, la máscara de Rod comenzó a filtrar agua. Sentía cómo las gotas le recorrían las mejillas mientras el agua llenaba lentamente el interior de su máscara. Rod se la quitó, se limpió la cara y miró a Jeffrey. Quiso avisarle que regresaría al barco para arreglar la máscara, pero Jeffrey ya tenía el rostro bajo el agua. Sin pensarlo demasiado, Rod comenzó a nadar hacia el catamarán. Nunca imaginó que esa sería la última vez que vería a su amigo con vida. Mientras nadaba de vuelta al barco, un fuerte chapoteo rompió la calma. Rod se giró justo a tiempo para verlo. Un tiburón descomunal, con sus mandíbulas abiertas de par en par y los ojos en blanco, se lanzó contra Jeffrey. El impacto fue brutal y la fuerza del mordisco fue tal que partió el cuerpo de Jeffrey en dos. Todo terminó en cuestión de segundos. El agua se convirtió en un espectáculo de horror. Los demás snorkelers levantaron sus rostros del agua solo para encontrarse con un mar teñido de rojo. El tiburón sacudía la cabeza de un lado a otro, desgarrando lo que quedaba del cuerpo de Jeffrey. El terror los invadió. Con el corazón en la garganta, comenzaron a nadar desesperados hacia el bote, sin atreverse a mirar atrás. Cada brazada parecía eterna, cada segundo una lucha por sobrevivir. Uno tras otro, alcanzaron la escalera del catamarán y se treparon, jadeando, empapados y en estado de shock. Desde la cubierta, observaron cómo el tiburón se sumergía lentamente, llevándose la mitad del cuerpo de Jeffrey en su boca. No había nada que pudieran hacer. El caos reinaba a bordo. La tripulación rápidamente verificó que todos estuvieran presentes y que nadie más hubiera resultado herido. Sin embargo, la escena los había dejado destrozados. Algunos pasajeros, con lágrimas en los ojos, temblaban mientras intentaban procesar el horror de lo que acababan de presenciar. Ninguno pudo identificar con certeza al tiburón, pero coincidieron en algunos detalles. Era enorme, de color oscuro en la parte superior y blanco en el vientre. La aleta dorsal, estimaron, medía cerca de 1 metro de alto. Los expertos más tarde sugirieron que el atacante podría haber sido un gran tiburón blanco o un tiburón tigre.
Uno de los tripulantes contactó por radio a las autoridades para reportar el devastador incidente, pero la pesadilla aún no había terminado. Mientras los pasajeros observaban el agua con una mezcla de miedo y tristeza, la otra mitad del cuerpo de Jeffrey emergió flotando en la superficie, moviéndose lentamente con las olas. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. El tiburón reapareció, esta vez de manera sigilosa. Solo su hocico y sus ojos sobresalían del agua, como si estuviera acechando nuevamente. El tiburón no se detuvo. Esta vez no hubo sacudidas violentas ni desgarró los restos. Con una calma aterradora, abrió nuevamente sus enormes mandíbulas y sujetó lo que quedaba del cuerpo de Jeffrey. Sin hacer un solo ruido, desapareció bajo el agua. Un remolino marcó el lugar y Jeffrey se desvaneció para siempre. La muerte fue tan rápida como brutal. Los expertos insistieron en que el tamaño del tiburón podría haberse exagerado debido a la distorsión visual en el agua, pero admitieron algo escalofriante. Tenía que ser inmenso para partir a Jeffrey en dos de un solo mordisco. El horror a bordo era palpable. Pasajeros y tripulantes, aún en estado de shock, decidieron regresar de inmediato a la costa. Con el motor del catamarán rugiendo, pusieron rumbo directo a Geraldton, donde los esperaban los servicios de emergencia. La policía entrevistó a cada testigo, intentando armar el rompecabezas de lo ocurrido. El oficial de pesca, Rory McCauley, del Departamento de Pesca de Australia Occidental, se unió a las autoridades en la búsqueda del tiburón. El plan era claro: si lo encontraban, lo matarían. Necesitaban analizar al depredador para la investigación forense, además de buscar posibles restos de Jeffrey para el informe del forense. La búsqueda comenzó de inmediato. Durante horas, patrullaron la zona, pero no encontraron ni rastro del tiburón ni de Jeffrey. Las fuertes corrientes habían arrastrado todo hacia el vasto océano abierto. El sargento de policía Graham Clifford declaró con pesar que, según los testimonios, era improbable hallar algo más. Finalmente, la búsqueda fue cancelada. La comunidad local entró en alerta. Las autoridades advirtieron a los pescadores de langosta que trabajaban en las islas cercanas, así como a los turistas, sobre el peligro latente en las aguas. Mientras tanto, los medios de comunicación se inundaron con especulaciones y teorías sobre el ataque. El científico de tiburones, Rory McCauley, fue consultado para arrojar luz sobre el comportamiento del depredador. Concluyó que no había nada que atrajera al tiburón hacia los snorkelers. No había comida en el agua ni actividades de pesca en la zona. Sin embargo, el lugar estaba cerca del borde de la plataforma continental, un área donde los tiburones suelen encontrar presas. Lo que resultaba extraño era que un tiburón de ese tamaño estuviera tan cerca de los arrecifes de coral. Aunque los grandes tiburones blancos recorren la costa occidental de Australia, los avistamientos en esa zona eran extremadamente raros. El vacío que dejó Jeffrey era imposible de llenar. Su padre, devastado, relató cómo la familia había recibido innumerables llamadas, cartas y mensajes de condolencias en los días y semanas posteriores al ataque. A solo 40 metros de la orilla, hay una conmoción en el agua. El espectador Mark Hickey cree ver una tortuga marina luchando en unas algas marinas mientras una aleta dorsal de tiburón la rodea. Detiene su caminata a lo largo de la playa para observar el espectáculo, pero se da cuenta de que no es una tortuga marina luchando por su vida, es una persona. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque de tiburón a Paul Wilcox. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Byron Bay es un paraíso junto al mar, con cafés, restaurantes y bares que bordean la dorada playa de arena. Atrae a visitantes de todas partes y es un destino popular para mochileros gracias a su estilo de vida playero y atmósfera relajada. En el extremo de la bahía se encuentra un faro que indica el punto más oriental del continente australiano.
Todo en Byron gira en torno a la playa y las actividades de natación, snorkel y surf que se ofrecen. Sin embargo, las aguas alrededor de Australia son algunas de las más peligrosas del mundo. Los tiburones frecuentan las aguas poco profundas y los arrecifes biodiversos, atraídos por las corrientes oceánicas y los abundantes peces. Aunque los ataques ocurren, se consideran raros. Byron Bay es un punto turístico muy concurrido, visitado por más de 2 millones de personas cada año. Muchos se lanzan al agua para disfrutar del excelente surf y las cálidas aguas. Considerando la cantidad de personas en la bahía, los ataques son poco frecuentes. El último ataque fatal en Byron Bay había ocurrido en 1993, pero en 2014, la tragedia estaba a punto de golpear nuevamente a la comunidad unida. El británico Paul Wilcox creció en Warwickshire, Inglaterra, pero se había mudado a Australia 10 años antes. Se había casado con su esposa Victoria y había establecido su propio negocio en 2000. El estilo de vida en Byron Bay era de su agrado y se sumergió por completo en la forma relajada de vivir. Se unió al club de natación de Byron Bay y nadaba antes del trabajo todas las mañanas. A pesar de estar al otro lado del mundo de sus padres, que vivían en el norte de Gales, en el Reino Unido, seguía en contacto cercano con ellos. Hablaban por teléfono todas las semanas. De hecho, el lunes 8 de septiembre de 2014, Paul tuvo lo que sería su última llamada telefónica con sus padres y bromeó sobre los tiburones en la zona. Paul le dijo a su madre que sabía que estaban ahí, pero en los 10 años que había estado nadando en el mar, nunca había visto uno. La tranquilizó diciendo que solo había habido 3 ataques en los últimos 12 años, y estaba completamente seguro. A la mañana siguiente, el 9 de septiembre, Paul fue a nadar como de costumbre. Él y su esposa Victoria caminaron hasta la playa. A ambos les gustaba mantenerse en forma y a menudo nadaban juntos. Sin embargo, esa mañana, Victoria decidió salir a correr por la playa mientras Paul se metía en el mar. Se despidieron y acordaron encontrarse en el mismo lugar poco después. Victoria dio la espalda y corrió por la arena mientras que Paul se adentraba en el mar. La pareja llevaba casada 24 años y estaban viviendo la mejor época de sus vidas en la costa este de Australia. Amigos suyos llegarían más tarde esa mañana y habían quedado en encontrarse para tomar café después de nadar por la mañana. Lamentablemente, eso nunca sucedería. El agua estaba refrescante. Había otros nadadores y surfistas en la zona. La gente caminaba por la playa disfrutando del sol de la mañana. Pero lo que Paul no sabía era que había un tiburón blanco de 2 metros nadando en paralelo a la costa, siempre en busca de una presa. Los grandes blancos son responsables de la mayoría de los ataques a humanos, junto con los tiburones tigre y toro. Su tamaño y mordida feroz los convierten en depredadores mortales. Mientras Paul nadaba más lejos de la playa y luego giraba para nadar a lo largo de la costa, el tiburón se acercaba a la orilla. Se podía ver desde arriba cómo una amenazante sombra oscura se deslizaba sin esfuerzo por el agua, pero nadie lo detectó hasta que fue demasiado tarde. De repente, Paul sintió un tirón agudo en su pierna derecha. Al principio, sintió como si algo hubiera chocado contra él. Tal vez un surfista se había acercado demasiado y lo había golpeado con su tabla. Cuando Paul miró a su alrededor, vio la aterradora imagen del tiburón blanco con sus poderosas mandíbulas aferradas a su pierna. Gritó e instintivamente se alejó, pero no lo soltaba. Intentó golpear su cabeza con su otra pierna, apuntando a su sensible hocico y sus ojos, pero el tiburón lo agarraba firmemente. Los dientes filosos del tiburón desgarraron piel y músculo y cortaron vasos sanguíneos cruciales. Paul intentó mantener la cabeza fuera del agua mientras el tiburón lo arrastraba hacia abajo. En el alboroto, logró liberar su pierna, pero estaba tan gravemente herido que le costaba regresar a la orilla. La sangre brotaba de la herida abierta en su pierna. El agua a su alrededor se volvía de un color rojo oscuro. Una nube lo envolvía. Estaba perdiendo sangre rápidamente,
Pero el tiburón aún no había terminado con él. Volvía por más. Sabía que su presa estaba mortalmente herida y comenzó a rodearlo, esperando el momento oportuno. En la playa, Mark Hickey, un abogado de Newcastle que estaba de vacaciones, caminaba por la arena. Vio una conmoción en el agua. El rojo oscuro, a unos 40 metros de la orilla, parecía un enredo de algas ondeando con el movimiento del mar. El objeto que flotaba en la superficie y su centro parecían una tortuga marina. Luego vio la aterradora forma triangular de la aleta dorsal de un tiburón que rodeaba el objeto. Mark levantó la mano hacia su frente y protegió sus ojos del resplandor del sol. Y entonces su corazón dio un vuelco. Se dio cuenta de que no era una tortuga marina. Era una persona apenas flotando en el agua, con un tiburón blanco de 2 metros rondándolo. Observó horrorizado mientras el tiburón volvía hacia Paul y tiraba de su cuerpo nuevamente, llevándolo momentáneamente bajo el agua. Cuando el cuerpo de Paul volvió a subir a la superficie, Mark saltó a la acción. Sin preocuparse por su propia seguridad, se lanzó al agua, corrió hacia Paul y lo agarró del brazo. Paul no respondía. Tenía los ojos cerrados. Había perdido el conocimiento y ahora Mark estaba en peligro, rodeado por el charco de sangre oscura y sosteniendo al gravemente herido Paul. Era un blanco perfecto para el tiburón. Nervioso, miró a su alrededor, esperando ver la cabeza del tiburón blanco surgir junto a él. Mark pateó furiosamente en el agua, arrastrando a Paul con él. Gritó a los bañistas que llamaran a una ambulancia mientras avanzaba por las olas. Llegó a la playa momentos después y arrastró a Paul hasta la arena. Inmediatamente comenzó a hacerle RCP. Una multitud se reunió alrededor de los dos. Durante 20 minutos, Mark continuó con la RCP hasta que llegaron los equipos de emergencia. Sin saber los problemas de Paul, Victoria se dio la vuelta al final de la playa y comenzó a correr de regreso a su punto de partida. Fue entonces cuando vio a una gran multitud reunida en la arena. Podía ver a una figura tendida, y su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que podía ser Paul. Corrió tan rápido como pudo y se abrió paso entre los curiosos. Sus peores temores se hicieron realidad cuando vio a Paul tendido en la playa y rodeado de la arena manchada de sangre. Los paramédicos llegaron momentos después, pero trágicamente Paul fue declarado muerto en el lugar. Inmediatamente la playa fue cerrada. Todos estaban conmocionados por la muerte de Paul. Era muy querido entre los habitantes de Byron Bay, y perder a uno de los suyos fue una gran tragedia. Los socorristas fueron llamados para ayudar a buscar al tiburón en Byron Bay. Fue fácilmente avistado nadando en el agua. Su enorme cuerpo era claramente visible justo debajo de la superficie. Los tiburones blancos son una especie protegida y, por lo tanto, no fue cazado. En su lugar, los socorristas usaron motos acuáticas y helicópteros para alejar al animal de la costa. Pero ahora que había probado sangre humana, ¿volvería por más? Victoria estaba en shock y fue llevada al hospital, donde se informa que fue sedada. Su familia corrió a su lado para apoyarla. En Gales, los padres de Paul, Brian y Marie, se enteraron de la terrible noticia. Marie estaba completamente en shock después de haber hablado con él menos de 24 horas antes. El único consuelo que Marie podría encontrar en la terrible pérdida era que la muerte de Paul fue increíblemente rápida y que murió haciendo lo que amaba. Seguía recordando la conversación que había tenido con él el día anterior, y lo último que él le dijo fue: «Quiero un abrazo de mamá». Lamentablemente, Paul Wilcox nunca recibiría ese abrazo que tanto deseaba antes de enfrentar su aterradora e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Zack Young. Solo con escuchar su nombre, el corazón se llenaba de esperanza.
Era el chico que toda madre desearía para su hija, el yerno perfecto. Nacido en Nueva Gales del Sur, irradiaba esa alegría australiana tan contagiosa, una chispa que iluminaba cualquier habitación. Pero Zack no era solo alegría, era mucho más. Él emanaba una luz especial. Su vida era un faro de bondad y amor, un torrente imparable de generosidad. Con tan solo 19 años, este ángel terrenal dedicaba su tiempo libre como voluntario en la organización Juventud para Cristo, donde brindaba apoyo a niños sin hogar y llevaba programas de ayuda a escuelas por toda Australia. Un héroe en todos los sentidos. Además, era un miembro activo de la Asociación de Bodyboard de Port Macquarie, un talento nato sobre la tabla, un verdadero Aquaman que había participado en innumerables competiciones. Pero atención, su verdadera pasión, lo que realmente le robaba el sueño, era la fotografía. Zack soñaba con convertirse en fotógrafo de noticias, capturando instantes cruciales, narrando historias con su lente. Mientras perfeccionaba su arte, trabajaba en todo momento que podía para el Port Macquarie News, e incluso había logrado publicar algunas de sus fotos en el prestigioso Herald Sun. Quienes trabajaron con Zack quedaban absolutamente impresionados por su talento y su carácter afable que contagiaba alegría. Ya le tenían las puertas abiertas de par en par para cuando decidiera incorporarse al mundo laboral a tiempo completo. Era una verdadera joya. La vida de Zack era una sinfonía perfecta. Fotografía, el mar, su misión de vida y esparcir tanto amor como un ser humano pudiera contener en una sola existencia. No existía una sola persona que no se viera conmovida por la presencia de este joven prodigio. Decir que era amado por todos sería quedarse corto, sería la subestimación del siglo. Por eso no es de extrañar que cuando Zack publicó en Facebook una invitación a sus amigos para una sesión de surf épica en Riggs Point, la respuesta fue más que inmediata. Nadie quería perderse un segundo junto a Zack. Era una pequeña celebración para él. Por fin había conseguido su licencia de conducir. Y qué mejor manera de estrenarla que llevando a sus amigos a la playa, sintiéndose por primera vez el conductor legal. Kurt, Shaden y Lindsay fueron los afortunados que aceptaron la oferta sin dudarlo. Se apiñaron en el coche, con las tablas de surf amarradas al techo, listos para la aventura. Algunos amigos más se unirían a ellos directamente en la playa, pero la emoción era tan grande que no podían esperar ni un segundo más. Se lanzaron a las olas casi en el mismo instante en que el coche aparcó en el estacionamiento. Y como era de esperarse, Zack dominó el oleaje como un verdadero dios de las olas. Después de todo, había crecido en el agua. Si no hubiera estado tan apasionado por su misión religiosa y la fotografía, seguramente habría intentado convertirse en el primer pastor en dar un sermón mientras cabalgaba las olas. Impresionante. A unos 100 metros de la costa, las olas alcanzaban su punto máximo. Un paraíso para surfistas. El cuarteto pasó la primera hora allí, calentando motores, disfrutando de la adrenalina y la camaradería. Kurt y Shaden se alejaron un poco, mientras que Zack y Lindsay se quedaron cerca para que Zack pudiera enseñarle a Lindsay un nuevo truco. Lindsay, con solo 14 años, era el Benjamín del grupo, pero un prodigio del surf, con un talento innato listo para explotar en cualquier momento. Lindsay atrapó una ola de buen tamaño e intentó alcanzar el labio para volar por los aires. Zack, desde su tabla, le gritaba instrucciones a su joven amigo. Lindsay logró elevarse más de lo esperado, pero falló la maniobra de agarre y cayó de cabeza justo detrás de la ola. Su cabeza emergió del agua, ya riendo a carcajadas por su estrepitosa caída. Zack también se reía a mandíbula batiente. Pero justo cuando Lindsay volvía a subirse a su tabla para remar de vuelta hacia Zack, la sonrisa se esfumó de su rostro como por arte de magia. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Vio una aleta cortando el agua justo detrás de Zack. Una aleta siniestra que presagiaba la tragedia inminente. Y justo cuando Lindsay comenzó a gritar para advertir a Zack, las fauces gigantescas surcaron la superficie justo delante de la aleta. Se abrieron de par en par, mostrando hileras de dientes blancos como la cal, colmillos mortales que reflejaban la luz del sol, y en un instante de terror absoluto, se cerraron con fuerza sobre el muslo de Zack.
Un grito desgarrador de shock y pavor rompió la serenidad del océano. Zack y su tabla fueron arrastrados hacia las profundidades en una explosión de sangre, astillas de fibra de vidrio y agua salada. Un verdadero infierno que se desató en Riggs Point. Lindsay, con la adrenalina corriendo por sus venas, pataleó hacia la escena a toda velocidad, gritando con todas sus fuerzas los nombres de Shaden y Kurt. Pero no solo ellos escucharon los gritos desesperados de Lindsay. Otros 5 surfistas que estaban cerca también oyeron el alarmante llamado de auxilio, y como un enjambre furioso, giraron sus tablas y se dirigieron a toda velocidad hacia el adolescente que había vuelto a emerger a la superficie. Pero la pesadilla no había terminado. El tiburón tigre de 3 metros ya regresaba para un segundo ataque, más feroz y sanguinario que nunca. Esta vez atacó desde abajo, como un misil submarino, mordiendo la pantorrilla de Zack con una fuerza brutal. Su muslo izquierdo, ya prácticamente destrozado, vomitaba sangre sin control. El mar a su alrededor se tiñó de rojo carmesí, un río escarlata en pleno océano. Zack fue arrastrado bajo el agua una vez más, pateando frenéticamente, luchando por su vida con cada célula de su cuerpo. Milagrosamente, en medio del caos y el dolor, logró conectar su pie justo en la nariz del tiburón, desorientándolo lo suficiente como para que la bestia lo soltara. Los dientes afilados como navajas se deslizaron del hueso, arrancando casi por completo su pie derecho. Zack emergió del agua por segunda vez, gritando de terror y agonía. Un sonido que helaba la sangre. Lindsay estaba allí, a su lado, y justo cuando el depredador emergió por tercera vez, con la mirada fija en el hombro de Zack, Lindsay hizo algo que solo podría describirse como valentía ciega y descomunal. El joven, de 14 años, se armó de valor, retrocedió y le propinó un puñetazo tan brutal en el costado de la cabeza que el tiburón se estrelló contra el agua a 2 metros de distancia. Un acto heroico inimaginable. Lindsay arrastró a Zack a su tabla, pero solo logró sacar la parte superior de su cuerpo antes de que la criatura volviera a atacar, insaciable. Zack se aferraba a la tabla con todas sus fuerzas. Sus brazos ya flaqueaban por la pérdida de sangre. Su vida se escapaba a raudales. Lindsay, con las manos ocupadas sosteniendo a Zack, usó la única arma que le quedaba: sus pies. Pateó salvajemente, como un león defendiendo a su cría, pero con las manos ocupadas y la tabla peligrosamente cerca de volcar, falló. El tiburón logró aferrarse a la pierna de Zack de nuevo, una verdadera mordaza de acero. El tirón fue tan repentino e intenso que Lindsay casi pierde el control sobre Zack. En medio de los gritos de agonía de Zack y los alaridos de auxilio de Lindsay, no oyeron la horda de personas que se aproximaba a toda velocidad, llegando justo a tiempo como auténticos ángeles guardianes. Lindsay estaba a punto de perder el agarre sobre Zack, pero en ese instante, Shaden apareció y se zambulló directamente en el agua, repartiendo puñetazos como un boxeador furioso. Kurt agarró a Zack y juntos, él y Lindsay lo subieron de nuevo a la tabla. Shaden conectó suficientes puñetazos para alejar al tiburón, un valiente guerrero en medio de la batalla. Cuando el animal se giró para repetir el asalto, vio a los surfistas acercándose en masa detrás de los chicos. Ante esa visión, huyó despavorido de vuelta a las profundidades. Conseguir a su presa prevista ya había sido bastante difícil con solo Lindsay para contenerlo. No iba a arriesgarse contra media docena de humanos furiosos a la vez. Los chicos y su improvisada caravana de surfistas remaron desesperadamente hacia la orilla. Pero cuando finalmente sacaron a Zack a la playa, sus gritos de dolor se habían apagado. Su respiración era entrecortada y superficial, un hilo de vida a punto de romperse. El daño en sus piernas era horroroso. Su pie derecho pendía de unos pocos hilos de carne y la pierna izquierda estaba destrozada hasta lo irreconocible, hecha trizas. Ya ni siquiera parecía una pierna. El tiburón solo había dejado cintas de carne hecha jirones y hueso astillado. Aquello había sido una carnicería en vivo. Zack había perdido tanta sangre que era un milagro que aún estuviera vivo, y mucho menos consciente. Seguía repitiendo: los amo, chicos,
mientras sus amigos agarraban toallas de los bañistas para detener la hemorragia. Y con un último "los amo", Zack cerró los ojos y su pecho dejó de moverse. El silencio más aterrador invadió la playa. Desesperados, Kurt y Lindsay intentaron la reanimación cardiopulmonar, pero Zack no respondía. Ya era demasiado tarde. Cuando llegaron los paramédicos, tuvieron que apartar físicamente a los chicos de su amigo, porque se negaban a detener la maniobra, sin importar lo evidente que fuera que Zack había fallecido. Una tragedia absoluta. En los días posteriores a la muerte de Zack, sus redes sociales se inundaron de mensajes de miles de jóvenes a los que había ayudado en sus misiones, cientos de amigos y familiares, decenas de profesores y empleadores, y cientos de surfistas más que lo habían conocido en las aguas de Nueva Gales del Sur durante sus 19 años en esta tierra. Todos lloraban su pérdida. La escuela de Zack, su iglesia, su vecindario, todos y cada uno de los lugares con los que había tenido contacto, dedicaron la semana siguiente a organizar vigilias y sesiones de oración en su honor. Surfistas de todo el país, e incluso muchas personas que nunca habían pisado el agua, organizaron una vigilia en las olas donde Zack había sido más feliz cuando estaba vivo. Más de 400 personas entraron al agua y varios cientos más permanecieron en la playa en silenciosa oración. Un mar humano de dolor y admiración para decir adiós a uno de los chicos más puros y bien intencionados que el mundo había visto jamás. Su vida, trágicamente truncada por un tiburón tigre hambriento de carne humana que llevó a Zack Young a su propia y aterradora desgracia increíble. Agárrense de sus asientos. En el episodio de hoy, seremos testigos de cómo dos ladrones de coche, sí, ladrones de coches, irrumpen en vehículos a plena luz del día en una convención en Florida. Pero, oh sorpresa, la policía les pilla con las manos en la masa. Uno es aplastado contra el suelo brutalmente. El otro, en un intento desesperado por escapar de la justicia, se lanza a la carrera. Pero lo que no sabía es que su huida lo llevaría directamente a las fauces del terror. Un lago infestado de caimanes gigantescos. No te pierdas ni un segundo de esta desgracia increíble. Dale al botón de me gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte ni una de nuestras historias más impactantes. Esto es Desgracias Increíbles. El ataque del caimán de Justo Padrón. Bienvenidos a la Reserva India Miccosukee, un resort y centro de convenciones en el condado de Dade, Florida. Un lugar que casi siempre está rebosante de vida. La temporada alta de turismo atrae a hordas de visitantes ansiosos por recorrer los Everglades en hidrodeslizadores y disfrutar de las fastuosas instalaciones con comida exquisita, spas de lujo y todo tipo de diversiones para deleitar los sentidos. Y en temporada baja, el lugar se llena hasta los topes con convenciones y eventos de fin de año. Un verdadero imperio del entretenimiento. Noviembre de 2007. Miami se encontraba en su momento de mayor tranquilidad. Los vientos del verano amainaban, pero aún quedaba el calor suficiente para contemplar la espectacular vida salvaje de los pantanos. Era esa época en la que los turistas se marchaban y los habitantes de Miami disfrutaban de su hermoso entorno justo antes de que la estación seca entrara en pleno apogeo. Un auténtico paraíso oculto. El Miccosukee albergaba 2 eventos ese día. Una aburrida convención de ingenieros y una despedida para unos ejecutivos de Wall Street. Verdaderos pesos pesados de las finanzas. El día prometía ser ajetreado, pero nada fuera de lo normal. La multitud, compuesta por académicos y empresarios de la vieja escuela, todos ellos con sus identificaciones colgando al cuello para acceder a sus asientos y habitaciones. Un público de lo más soso. Esta atmósfera de calma era justo lo que necesitaban después del caos de eventos consecutivos que habían organizado en los 3 meses anteriores. La falta de acción podía ser un alivio para Miccosukee, pero no demasiado para los bajos fondos de Miami. 2 ladrones de coches, astutos y desesperados, merodeaban por el aparcamiento. La temporada alta les proporcionaba un sinfín de bolsillos que robar en calles abarrotadas y cantidad de coches accidentalmente dejados sin cerrar por turistas distraídos.
Así que Heriberto Rubio y Justo Padrón recurrieron a los resorts y senderos de excursión para financiar sus nefastas carreras criminales. Pero hoy no buscaban billetes pequeños y monedas. Claro que no. Iban tras coches que aún tuvieran las llaves puestas o escondidas debajo de los asientos. Si lograban sacar un coche del aparcamiento, lo desmantelarían en un santiamén y venderían las piezas antes de que terminara el día. Un negocio redondo. Ambos hombres, ya entrados en la treintena, llevaban viviendo así desde la adolescencia. Ni Heriberto ni Justo querían saber nada del sector del crimen violento. No. Esta versión del delito era al menos incruenta y de bajo riesgo. Y la gente a la que robaban era casi seguro que tenía seguro de coche de todos modos, así que no se sentían demasiado culpables por el acto de rapiña que estaban a punto de cometer. Mentiras y autoengaño. Ustedes ya saben, un poco de esto, un poco de aquello. Los dos se escabulleron tras unos arbustos como zorros durante toda la mañana, saliendo solo cuando el aparcamiento se vació por completo. Encontraron 2 coches sin cerrar y robaron algunos aparatos electrónicos y algo de dinero de las guanteras, pero ninguno de los vehículos tenía las llaves puestas. Vaya decepción, pero no se desanimaron. Claro que no. Alguien acabaría apareciendo y dejando un juego olvidado, así que esperaron pacientemente a que llegara la oportunidad dorada. Sin darse cuenta del peligro que se cernía sobre ellos, dejaron la puerta de uno de los coches que habían asaltado ligeramente entreabierta. Un sedán lujoso que contenía un portátil y algunos billetes que escondieron en los arbustos donde estaban ocultos. El propietario del vehículo se ausentó de la convención de ingenieros para recoger su ordenador, solo para descubrir la puerta abierta y el portátil desaparecido. Alertó al gerente del resort del robo y el personal inmediatamente contactó con las autoridades. Mientras el ingeniero furioso esperaba en la recepción a la policía, Heriberto y Justo ya estaban de vuelta en el aparcamiento. Sin saber nada de la policía, Heriberto siguió buscando coches sin cerrar y por fin encontró un coche con las llaves puestas. Llamó a Justo en el preciso momento en que se estaba subiendo al lado del conductor y, sorpresa, 2 coches patrulla se detuvieron tras ellos. Justo los vio primero y tras dar un rápido aviso a su compañero, salió disparado hacia la maleza. Pero Heriberto estaba atrapado. Sí, atrapado. Uno de los coches patrulla estaba aparcado justo detrás de él, y 2 agentes se abalanzaron sobre el hombre que ya había arrancado el coche. En un último intento desesperado por escapar, Heriberto puso reversa con la esperanza de salir, pero con tan mala suerte que chocó contra el coche de policía que tenía detrás. Y antes de que pudiera siquiera pensar en ir hacia adelante, fue sacado a rastras de su asiento y reducido brutalmente contra el suelo. Mientras tanto, el otro coche patrulla vio a Justo desaparecer en la maleza y los 2 agentes saltaron en su persecución. El terreno era irregular y la maleza les dejó un montón de trampas en las que tropezar, pero Justo era tan rápido y ágil como cuando era adolescente. ¡Increíble! Esquivaba y saltaba cualquier obstáculo con paso seguro y a una velocidad vertiginosa. Los agentes estaban en buena forma, pero no eran rival para el ladrón descalzo que se movía más rápido que una centella por delante de ellos. Justo superó el tramo de maleza en segundos, dejando a los policías tropezando y dando tumbos tras él. Delante de él había un lago alimentado por un pequeño río, y más allá la valla del resort. Si conseguía llegar a la valla, Justo estaría a salvo. No había forma de que pudieran alcanzarle una vez que estuviera en campo abierto. Por suerte, Justo era tan buen nadador como corredor, así que sin romper su velocidad, se zambulló con gracia en las oscuras aguas del pantano. El personal y los clientes del resort se habían agolpado en el césped para ver el espectáculo que se desarrollaba en los terrenos. Un hombre estaba siendo esposado y metido en un coche patrulla abollado, y el otro protagonizaba una persecución espectacular que terminó con un chapuzón. Los 2 agentes que lo perseguían ya estaban sin aliento, y estaba claro que Justo iba a ganar esta carrera. Pero el personal del Mikazuki se quedó horrorizado al ver al ágil hombre pasar corriendo junto a ellos. Conocían mejor que nadie lo peligrosas que eran esas aguas. El resort era el hogar de un caimán enorme, al que los empleados habían bautizado Pancho. Pancho se asoleaba en las orillas casi todas las mañanas, y nunca hacía caso a la gente. El lago estaba lleno de carteles advirtiendo a todo el mundo de que no se bañara debido a la presencia del caimán.
Pero obviamente, Justo no había visto ninguno de estos carteles con toda su atención puesta en su huida de la policía, un error que resultaría fatal. Las camareras y los jardineros le gritaban en una mezcla de español e inglés, vociferando que había un caimán al otro lado del lago. Pero era demasiado tarde. Pancho despertó de su letargo bajo el sol. Toda esa conmoción no era en absoluto lo que tenía en mente esta tarde. El depredador escaneó a la multitud y luego el lago. Para su sorpresa, había un humano nadando delante de él. Increíble. Esto no tenía precedentes. Nunca antes los humanos se habían acercado siquiera a su dominio, y mucho menos solos en el agua. Así que lo consideró una ofrenda inesperada. Pancho no necesitó que se lo dijeran 2 veces. La persona que nadaba delante de él era una comida prácticamente envuelta para regalo. El destino llamaba a su puerta. Así que Pancho se deslizó en el lago oscuro y fresco, propulsándose con su cola tan rápido que ni siquiera Justo podría superarle nadando, por muy buen nadador que fuera. La caza había comenzado. La multitud estaba histérica, y algunos de los hombres más valientes incluso se acercaron al borde del estanque para llamar la atención de Justo. Los 2 agentes de policía se detuvieron donde Justo se había zambullido. Incluso ellos empezaron a gritar al hombre para que saliera, pero Justo estaba sordo a sus gritos. El único sonido en sus oídos era el agua corriendo y los latidos de su corazón resonando en su cráneo. Y cada vez que sacaba la cabeza para respirar, solo tenía ojos para la valla que le prometía la libertad. Ya estaba a mitad del lago, bombeando los brazos como nunca antes. Justo estaba totalmente ajeno al peligro mortal que se cernía sobre él, y la multitud observaba horrorizada cómo el cazador reptiliano se hundía en el agua, nadaba hacia el hombre, y finalmente vieron a la bestia alcanzar al ladrón y arrastrarlo suave y silenciosamente bajo el agua. Un momento terrorífico. Tomado completamente por sorpresa, Justo sintió el cuerpo pesado y escamoso cerrarse sobre su espalda, retorciéndose a su alrededor mientras lo enrollaba entre sus espirales. La horrorosa comprensión de lo que estaba sucediendo sorprendió a Justo cuando el caimán empezó a girarlo en su giro mortal de ahogamiento. Pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado, y su cabeza quedó boca abajo mientras el agua le inundaba los pulmones. Una agonía inimaginable. Justo se agarró desesperadamente a las duras escamas, intentando con todas sus fuerzas tirar y empujar al animal para quitárselo de encima, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Era como arañar rocas. Pancho no aminoró la marcha al girar, ni reaccionó de ninguna manera a las luchas del hombre. Vuelta tras vuelta era lanzado, gritando burbujas insonoras, mientras el animal lo arrastraba más y más profundo en la oscuridad. Un verdadero infierno desatado bajo las pantanosas aguas. El caimán no perdió tiempo girando a su presa en la superficie del agua como suelen hacer. El agua del lago que había inhalado se unió ahora a la sangre. La inmensa presión y el dolor insoportable empezaron a desvanecerse a medida que perdía la conciencia. Ya estaba desmayado cuando la criatura se aferró a él, posada en el fondo del lago. Siguió tumbado allí, a 15 metros bajo la superficie, hasta que sintió el latido del corazón de Justo. En las orillas del lago ya se había pedido más ayuda, y Heriberto fue llevado esposado. Desde la parte trasera del coche patrulla había oído la conmoción, y fue capaz de juntar las piezas sobre lo que estaba sucediendo. Estaba horrorizado e impotente para hacer nada por la situación de Justo, y sabía que nunca volvería a ver al hombre que conocía desde que eran adolescentes. Un final inesperado y desgarrador. Equipos de buceo y más coches de policía llegaron, mientras Heriberto era sacado del aparcamiento hacia la cárcel más cercana. El viaje fue casi completamente silencioso, roto solo por los agentes dándole el pésame. Incluso a ellos les resultó difícil asimilar todo el asunto. Más tarde, esa misma noche, los mismos 2 agentes visitaron a Heriberto en su celda para informarle de que los restos de su amigo habían sido encontrados. El caimán responsable de su muerte había sido abatido, y cualquier resto que aún quedara en su estómago había sido recuperado y entregado a sus familiares. Una triste conclusión. Desgraciadamente, Heriberto no pudo asistir al funeral junto a la familia de su amigo. No tenía a nadie que le sacara bajo fianza mientras esperaba la fecha de su juicio, así que Heriberto se vio obligado a sentarse en su catre el día que sabía que Justo estaba siendo enterrado,
sumido en sus pensamientos y remordimientos. La reserva india Mikazuki nunca más permitió que otro depredador hiciera su hogar en la propiedad. Si se avistaba un caimán durante más de 2 días seguidos, lo perseguían de vuelta al pantano al que pertenecía. Pancho fue el último caimán que toleraron después de aquel día, temiendo que alguien más sufriera la misma terrorífica desgracia increíble.